Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro seminario virtual sobre indicadores. Soy Pilar Maza, coordinadora de la Secretaría Conjunta, y van a acompañarnos en este seminario breve compañeras de la Secretaría Conjunta que son gestoras de proyectos. Antes de empezar, quisiéramos agradecer al Ayuntamiento de Jaca que nos permite emitir este seminario, y también os queremos recordar que cualquier duda, consulta sobre este tema podéis ir escribiendo en el chat, que vamos a intentar ir respondiendo conforme se desarrolle la sesión. Y en cualquiera de los casos, como siempre, estamos a vuestra disposición en nuestros correos electrónicos, cuentas de Skype, y nos podéis consultar siempre en cualquier momento. Como sabéis, este seminario virtual va dirigido a los beneficiarios principales, jefes de fila de los proyectos, que sois los responsables de trasladar toda esta información de indicadores. Entonces voy a dar paso a Teresa Zas, gestora de proyectos, que comenzará la presentación. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar este webinario en español sobre indicadores. Haciendo un pequeño punto de introducción sobre lo que significan los indicadores para los proyectos. Todos los proyectos POCTEFA están comprometidos con los indicadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que en el formulario de candidatura cada uno de los proyectos ha recogido tanto indicadores, el indicador de resultado, como indicadores de productividad, y se comprometen a conseguir los objetivos que están marcados en el formulario de candidatura respecto a esos indicadores. La guía de indicadores del programa es muy útil cuando estamos trabajando en lo que es reportar nuestra contribución del proyecto a los indicadores, porque ahí vienen todos los indicadores del programa por eje y por PI. Entonces, esta guía de indicadores, como sabéis, ha sido actualizada hace poco respecto a los objetivos del programa en los indicadores, y se os ha enviado un email para recordaros esta actualización. Cuando trabajéis con los indicadores, en las tareas relativas a los indicadores, tenéis que tener en cuenta siempre tenerla a mano y no perderla de vista, porque ahí tenéis mucha información. ¿Para qué sirven los indicadores? Bien, los indicadores sirven para medir la ejecución del proyecto y su alcance, y se controlan 2 veces al año. Muchas veces nos preguntáis qué indicadores habéis seleccionado, porque al principio de vuestro proyecto, pues el formulario de candidatura, como es bastante extenso, no los lográis localizar, y como queda ya un poco lejana la presentación de la candidatura, siempre surgen dudas. Entonces, os recordamos que la contribución a los indicadores es una tarea conjunta de todos los socios. Está establecida en el formulario de candidatura, pero la información sobre los indicadores siempre la va a reportar el beneficiario principal o jefe de fila. Para ello necesita, evidentemente, la colaboración del resto de los socios. Es decir, que el jefe de fila tiene que ir recabando regularmente la información del resto de los socios para saber en qué momento se encuentra el proyecto respecto a los indicadores y qué es lo que se ha conseguido en cada periodo en el que se necesita reportar la contribución. Para ello es muy importante que se establezcan alguna serie de herramientas, una tipología de herramientas para poder hacer un seguimiento correcto. Nosotros os recomendamos siempre establecer un cuadro de mando. Hay 2 opciones para hacer un cuadro de mando. Una, digamos, que es la más laboriosa, y una más corta, más sencilla. La primera opción que tenéis es hacer un Excel con todos los indicadores, extrayendo a mano los indicadores del formulario de candidatura. Tenéis que tener en cuenta que hay 2 tipologías de indicadores: los de resultado
que suele ser uno casi siempre, y los de productividad, que suelen ser varios. El indicador de resultados se encuentra en el formulario de candidatura en la parte C2.1 y los de productividad están ligados a las realizaciones principales del plan de acción y los encontramos en la parte C5 del formulario de candidatura. Entonces, opción larga sería ir al formulario de candidatura, parte C2.1, copiar en un Excel el indicador de resultado, ir al plan de acción, identificar todos los indicadores y plasmarlos también en el Excel. Entonces, en ese Excel podéis tener el nombre del indicador y la contribución que habéis determinado en vuestro formulario de candidatura. Para hacer un cuadro de mando express, algo más sencillo, muy fácil, que creáis la tarea Estado anual de los indicadores en SIGEFA, que recuerdo que es una tarea que a la que solo tiene acceso el jefe de fila, y entonces ahí encontraréis un PDF como este, en el que está al lado izquierdo el tipo de indicador, la realización a la que se relaciona el indicador, y en la parte derecha el nombre del indicador y el objetivo que habéis marcado para el proyecto. Y aparecerán en primer lugar los indicadores de productividad y en segundo lugar, al final del PDF, el indicador de resultado. Así los tenéis todos localizados y podéis ir midiendo conforme el proyecto se va desarrollando qué habéis conseguido. Bueno, hemos hablado de indicadores de resultado y de productividad. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de esta tipología. Entonces, los indicadores de productividad, los que están ligados al plan de acción, pueden ser indicadores del programa o indicadores propios. Los indicadores del programa aparecen con el código y cada uno tiene su propia ficha en la guía de indicadores. Y los propios son aquellos que están diseñados específicamente por y para el proyecto, es decir, que los habéis creado vosotros para medir las realizaciones de vuestro plan de acción, debido a que a lo mejor los indicadores de productividad del programa no se ajustaban a vuestro caso, a lo que queríais medir. Bien, por una parte, los indicadores de productividad siempre relacionados con el plan de acción, y tenemos el indicador de resultado, que siempre va a ser un indicador del programa. Aquí no hay indicadores propios. Entonces, como decía, aparece en la parte C2.1 del formulario de candidatura y cada uno también tiene su propia ficha en la guía de indicadores. Si tenéis dudas sobre lo que mide ese indicador en concreto, siempre podéis acudir a la guía de indicadores, porque allí os va a especificar concretamente lo que mide cada indicador o lo que tenéis que medir con vuestro indicador. Los indicadores se miden 2 veces al año y ahora voy a dar paso a mi compañera Amaya Armendariz, quien os va a explicar las tareas en concreto que tenéis que hacer sobre los indicadores. Hola, buenos días. Muchas gracias, Teresa. Teresa ha explicado un poco en qué consistían los indicadores, la tipología, dónde está la guía, dónde encontrarlos en vuestro formulario de candidatura. Y bueno, ahora vamos a ver en qué momento tenéis que declarar el alcance de estos indicadores a los que os habéis comprometido en el formulario de candidatura aprobado por el Comité de Programación del programa. Los indicadores se reportan 2 veces al año. La primera de ellas va a ser siempre en la declaración de gastos y de financiación de la operación. Esta declaración, como bien sabéis, dentro del circuito de declaración de gastos y de financiación, va después de las declaraciones individuales de los socios, de control de KPMG. Una vez hace KPMG su control, el jefe de fila, beneficiario principal del proyecto, tiene que hacer una declaración de gastos y de financiación ya de toda la operación consolidada, de todo el proyecto de cooperación.
Esta declaración, como bien sabéis, tiene una parte económica, financiera y otra parte de ejecución física. Es en esta parte de ejecución física, concretamente en el informe de ejecución que hay que cumplimentar, donde os encontraréis un epígrafe, un apartado que se llamará directamente estado de indicadores. Ahí os aparecerá la información, tal y como os la ha enseñado Teresa, parecida a la del cuadro de mando express que os podéis generar y, bueno, pues os irá pidiendo indicador por indicador qué alcance tenéis acumulado a la fecha en la que lo estáis cumplimentando y siempre os pedirá que subáis documentación justificativa de este alcance. El otro momento en el que se declara, que os tenemos que decir que es casi el más importante porque es donde luego las gestoras de la Secretaría Conjunta validamos para un posterior envío de este alcance a la Comisión Europea, es en la declaración del Estado Anual de Indicadores. Esta declaración es una tarea individual, no está ligada a ninguna declaración de gastos. Al final de cada año, entre final de año y enero del año que entra, os pediremos a todos los jefes de fila que creéis esta tarea específica, estado anual de indicadores. En esta tarea deberéis dar igualmente, darnos información sobre el alcance que tenéis a esa fecha, a final de año, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es casi donde más atención nos vamos a pedir porque esto es lo que nos dará el resultado para reportar la comisión. En esta diapositiva se ve la especificidad de aquellos proyectos, sobre todo de la tercera convocatoria o aquellos que vais a prorrogar hasta el 2022 por causas ligadas al COVID, por ejemplo. En vez de en diciembre, la tendréis que hacer antes de fecha del 1 de septiembre del 2022, porque estaremos con el cierre del programa, del periodo. Entonces, bueno, una vez que creáis en SIGEFA la tarea estado anual de indicadores, vamos a ver este ejemplo con la tarea estado anual de indicadores y no con la declaración de la operación, porque como os decimos es más específico y quizás sea la tarea más importante para hacer esta declaración. Aquí os encontraréis la acción o la actividad a la que está ligada este indicador. En primer lugar, os aparecerán los indicadores de productividad, que como bien nos ha indicado Teresa, estos se dividen entre indicadores del programa o propios diseñados por el propio proyecto para hacer un seguimiento del alcance de los objetivos del proyecto. Entonces, bueno, si son del programa, sí que os vamos a pedir que tengáis siempre como referencia la guía de indicadores. ¿Por qué? Porque ahí se explica muy bien cómo se cuantifican. Por ejemplo, si es un acuerdo de comercialización, en esa guía os pone claramente que lo que tenéis que presentar es el acuerdo, ¿vale? Entonces, no se va a validar ninguna documentación que no vaya acompañado de documentación que soporte su alcance. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí os aparecerá el nombre del indicador, a qué acción está ligado, el alcance que indicasteis que preveíais y nada, pues pondréis el alcance a fecha de fin de cada año, una descripción de en qué ha consistido el alcance, por favor que sea de manera clara, con ficha, es decir, si son 6 empresas, que se citen las 6 empresas, que no tengamos que ir por la documentación a ver o si pues, en algo han participado pues 1000 personas, pues que se adjunten las fichas con los nombres de las personas. ¿Vale? Entonces, una vez que habéis cumplimentado todo esto, tendréis que pulsar en el documento que o sea, al final hay como un check para indicar que habéis terminado el proceso, ¿vale? Entonces, una vez hayáis indicado esto, automáticamente en la misma tarea se activarán unas nuevas columnas. En estas columnas ya las gestoras de cada proyecto validaremos el alcance que habéis indicado, ¿vale? Os pedimos, por favor, que aportéis ya la documentación justificativa, porque si no tendríamos que volver sobre el jefe de fila para pedirla y el trabajo, bueno, pues se alarga y se duplica.
Entonces, bueno, pues la SC, con la información que hayáis aportado, validará el alcance o lo corregirá, probablemente a la baja. Entonces, bueno, el resultado de esta validación se os enviará a cada jefe de fila de cada operación en formato PDF, pues para que lo sepáis, cómo estáis a nivel de cumplimiento de los indicadores. Y nada, hasta que ha llegado el seminario, os paso con Pilar Maza para que haga la despedida y nada, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Amaya, y muchas gracias, Teresa. Habéis sido muy, muy breves y, bueno, también habéis sido muy claras. Quizás voy a hacer una breve síntesis que sirva un poco para, bueno, recapitular todo lo que se ha dicho más relevante, bueno, porque todo no lo voy a repetir. Por un lado, recordar que tenemos la guía de indicadores actualizada, por lo que os recomendamos, como siempre que actualizamos cualquier guía, que por favor la descarguéis y eliminéis la anterior para evitar luego confusiones. También decir que es muy importante que el beneficiario principal de cada proyecto recuerde su papel de recopilar y preparar los indicadores que tendrá que presentar 2 veces al año. Por un lado, en la declaración de operación y por otro, todos los eneros pues se presentan los indicadores del año anterior. Entonces, es bastante importante recordar que siempre tenéis que clarificar la metodología de cálculo de esos indicadores y la fuente de verificación, para que cualquiera que necesite averiguar y validar esos indicadores no tenga dudas de cómo encontrar esta información. Y bueno, sobre todo en relación a esta última tarea que he citado, la de estado anual de indicadores, que es todos los años en enero, como nos ha dicho Amaya, vamos a tenerla para los proyectos que finalizan en 2022, que sabéis que la fecha límite de finalización de proyectos es el 1 de junio. Esos proyectos tendrán además una tarea final el 1 de septiembre de 2022. Para que lo tengáis en cuenta. También recordad que siempre, tanto cuando hay declaraciones de operación como para esta tarea, desde la Autoridad de Gestión y la Secretaría Conjunta enviamos correos de recordatorio. Nada más, vamos a ver si hay preguntas en el chat. Nos vamos a quedar un rato para aquellos que tengáis cualquier pregunta, pues nos vamos a quedar unos minutos para ir respondiéndolas. Y después de esto, como siempre, nos podéis escribir a info@poctefa.eu, también a consultas@poctefa.eu, y en nuestra web tenéis todos nuestros nombres, correos electrónicos y cuentas de Skype para poder hablar con nosotros. Muchísimas gracias y, bueno, añado que siempre nos preguntáis, las presentaciones de todos los seminarios también están disponibles en la web en pocos días y en cualquiera de los casos siempre os mandaremos un correo a los participantes para que tengáis ese enlace y podáis acceder directamente. Muchísimas gracias.